Hola, buen alumno. Vamos a hacer la práctica de esta semana que va a consistir en dibujar los circuitos que aparecen en el cuadernillo de problemas que os he facilitado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser es dibujar el circuito que tenéis aquí en el programa simulador que os he ido enseñando a lo largo de este tema, de que es el FALSTAT. Para eso os tenéis que abrir un explorador de Windows, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es buscar FALSTAAD en el buscador de Google, iros al Circuit Simulator Applet, ¿vale? Os vais ahí, te va a salir esta ventanita y entonces lo que vais a decirle es ejemplo de circuitos, nuevo circuito, ¿vale? Lo vamos a ver más grande, pues para eso picamos aquí abajo donde pone, miráis abajo, o si no le decís archivo, full screen. ¿Vale? Entonces, o si no sé si habéis dado cuenta, bueno, lo primero que tenéis que hacer es poner el nombre al circuito para que yo detectar que lo habéis hecho vosotros. Entonces, pulsáis la tecla T. Siempre en este simulador vamos a trabajar con comando de teclado. Cuando pulséis una tecla, ahora mismo, si os fijáis en el cursor que estoy moviendo, tiene una flecha. Yo pulso T y te va a salir como una cruz. ¿Lo veis? Fijaros. ¿Vale? Te sale la cruz. Entonces, está esperando a que tú arrastres. Picas con el ratón, arrastras y tienes lo que es el texto. Sueltas, le das a la barra de espacio, haces doble clic y ponemos nuestro nombre aquí. En vez de hello, vamos a poner pues Gonzalo Rodríguez. ¿Vale? Le digo, vamos a poner con acento, vamos a ser correcto. Venga, le digo ok. Ya tenéis, cuando os pida lo que es la práctica, hay que hacer un pantallazo con el que aparezca vuestro nombre. Bueno, pues ahora vamos a poner la fuente de tensión, ¿vale? Lo voy a explicar siempre con la misma mecánica. Pulsamos V, te sale el cursor, arrastramos con el ratón. Sueltas, barra de espacio, ahora pulsamos R de resistencia y dibujamos las dos resistencias. Esta y la otra. Le pulsamos la barra espacio y ahora vamos a poner un interruptor con S de switch. Arrastramos y cerramos el circuito y ya va a empezar a andar, ¿vale? La velocidad de la corriente la podéis cambiar aquí. Lo que vamos a hacer ahora es pararlo, porque esto consume muchos recursos del ordenador. Lo damos a parar, ¿vale? Y hacemos doble clic para darle los valores a la resistencia según el problema. Esta era 6, ¿vale? Y esto era 3. Bien. ¿Vale? Entonces, si aquí abajo, en la esquina inferior derecha, aparece información sobre los datos del circuito. Si yo me voy a la fuente de tensión, me va a decir que tiene... le vamos a darle a continuar para que funcione bien. Va súper rápido, ¿lo veis? Vamos a poner la velocidad de corriente más lenta. A ver, así más o menos, ¿vale? Para no volverlo loco. Si os fijáis, yo me acerco a este elemento y ya me está diciendo la resistencia equivalente que tenemos en el circuito. No sé si veis que pone 9 ohmios y que tiene una tensión de 5, que eso no lo he tocado, porque es un dato del problema que todavía no sé. Pero me está diciendo ya por lo pronto que tiene 9 ohmios. Si tú te fijas, esto está en serie y hemos dicho que en serie los circuitos se suman la resistencia. Entonces es correcto, porque 6 más 3 son 9. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribirlo, a apuntarlo en una parte y le decimos que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 y hemos dicho que es 6 más 3 y es igual a 9. ¿Vale? 9 ohmios. Luego aparte, fijaros lo que me dice el apartado 2, que ese sería el apartado A, ya está resuelto, ¿vale? El apartado B dice que si por una resistencia de 6 ohmios pasa una corriente de 2 amperios, ¿cuál es la caída de tensión en ella? ¿Vale? Entonces lo que me está diciendo que la intensidad son 2 amperios y en un circuito en serie como es este, la intensidad es la misma en todos los elementos y en la pila va a pasar 2 amperios y hemos dicho que la resistencia equivalente que tiene aquí en lo que es la fuente de tensión es 9 amperios. Si aplicamos la ley de Ohm, esto lo tenemos que saber ya, o si no lo estoy explicando, la ley de Ohm
hacemos el triangulito de la LDO, no sé si acordáis. Triangulito. Uy, qué mal. Uf, fatal, fatal. Voy a tener que escribir. Me voy a tener que comprar una mano de robótica. Vamos a poner que esto era V. Aquí tenemos R, una rayita, y aquí tenemos I. Ahí está. Pues entonces, si yo quiero saber cuánto vale la tensión, que no la sepa, ya dejar el problema resuelto, es igual a R por I. ¿Vale? Entonces, como la resistencia equivalente es 9, pues 9 por 2 son 18 voltios. 18 voltios. Entonces, en el programita tengo que poner 18. A ver, acordaste que este 9 es de aquí y el 2 es el dato del problema que me ha dicho que hay 2 amperios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, hacemos doble clic aquí y le vamos a poner que esto tiene 18 amperios, ¿vale? Y le doy a OK. Y ahora, al poner más energía, evidentemente se mueven más rápido los electrones. Entonces ya, directamente el problema lo podemos resolver conforme aparece en el... Conforme lo va diciendo, dice, pues si por una resistencia de 6 ohmios pasa una corriente de 2 amperios, ¿cuál es la caída de tensión en ella? Podemos ver, nos acercamos en el problema. Uy, que se ha caído esto súper pequeño. Venga. Nos acercamos aquí y ya me lo dice ahí. Me está diciendo que hay una caída de tensión de 12 voltios. ¿Vale? Esa sería la respuesta del problema. Y es cierto, porque si yo multiplico 6 por 2 son 12, que es V es igual a R por I, que lo hicimos en clase, conforme voy multiplicando la resistencia por el valor de la intensidad y me da la caída de tensión que hay en ese elemento. ¿Vale? Entonces la respuesta al apartado C, B es 12 voltios. ¿Vale? Luego dice, ¿cuál es la intensidad que pasa por R2? Es la misma que pasa que por R1, ¿vale? Que sería 2 amperios. Esa es la respuesta del apartado C. Luego en la D dice, ¿cuál es la diferencia de potencia que hay entre los extremos de R2? ¿Cuál es la diferencia de potencia que hay entre los extremos de R2 y la de R1? La diferencia de potencial ya lo vemos aquí. El V es los extremos, ¿ve que me está topando este punto y este? Pues serían 12 voltios y en la de R1 son 6 voltios. ¿Vale? ¿Y cuál es el voltaje que proporciona el generador? Ya lo hemos calculado antes, son 18 voltios. ¿Vale? Entonces, vamos a este problema, lo ponemos aquí y le ponemos todas sus respuestas porque quiere un fichero. ¿Vale? Vamos a pegarlo aquí. Y le vamos a poner sus respuestas. Vamos aquí. Para que no se olvide. Vamos a ver, lo vamos a poner en rojo. ¿Cuál es la resistencia equivalente al circuito? 9 ohmios hemos dicho. Si por la resistencia se pasa una corriente de 2 amperios, ¿cuál es la caída de tensión? 12. ¿Cuál es la intensidad que pasa por R2? Es el mismo, es 2 amperios. ¿Cuál es la diferencia de potencia que hay entre los extremos de R2 y de R1? Pues 12 voltios y 6 voltios. La suma de los dos es 18, que es la fuente de tensión. ¿Vale? 18 voltios. Vale, pues lo que tenéis que hacer con este problema es, en el fichero doc en blanco, copiáis el enunciado, ¿vale? Lo tecleáis, lo copiáis y lo pegáis. Y debajo hacéis un pantallazo del diagrama del circuito con vuestro nombre, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo aquí. Le hago un pantallazo, ¿vale? Y lo pego debajo del fichero de Word. Lo pegaría aquí debajo, por ejemplo. ¿Vale? Me copiáis esto en el fichero de Word, la respondéis debajo y luego al lado el circuito, que yo lo vea que esté terminado y todo bien hecho. ¿De acuerdo? Pues este sería el primer problema. Vamos a hacer los demás, ¿vale? No en este fichero de audio, sino en la siguiente, ¿vale?